Bueno, y decíamos en el cierre del bloque anterior del tema de la baja del dólar, obviamente de la preocupación de los exportadores, y qué mejor que recibir a un especialista en la materia para que nos aclare un poco este panorama. Bienvenido, Federico Comesaña, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. ¿Más bien? Sí, vamos a ponerle números a la cuestión y sobre todo analizar y ver realmente cuál es el panorama cambiario que está pasando y qué está pasando también en relación con los países relevantes para Uruguay respecto a la evolución del tipo de cambio. Arranquemos mirando las pizarras, veamos qué pasó en los últimos tiempos y en la primera gráfica que preparamos lo que tenemos es el tipo de cambio nominal, es decir, así como lo vemos en las pizarras, cómo evolucionó en los últimos tiempos. Tenemos ahora un 37,5 en el promedio de la cotización interbancaria, esto fue el cierre de ayer, pero si vemos los 27 del 6 de los años anteriores teníamos 39,5, 43,5, es decir, venimos bajando sistemáticamente los últimos 2 años. Luego sí, la tendencia era otra y para alcanzar un número similar al de hoy tenemos que irnos a enero de 2020. Es decir que para encontrar en las pizarras un dólar más bajo, enero 2020 no parece tan lejano, pero ahora cuando lo vemos de la manera en que deberíamos comparar en el tiempo el tipo de cambio, que no es mirando directamente la pizarra, porque acá lo que estamos teniendo es cierta ilusión monetaria que se llama, es decir, la plata hoy, los pesos hoy no valen lo mismo de lo que valían el año pasado, ni el otro, ni el otro. Entonces, cuando llevamos la cotización de las monedas, y acá hago un ejercicio de largo plazo, llevándolo a precios de hoy, ¿cuánto estaba el dólar a precios de hoy? Lo que vemos es esta otra gráfica que aparece ahí. Y vemos que ya estamos en niveles mínimos desde 2007 y me animo a decir mucho más hacia atrás y quizás estemos en la cotización mínima histórica del tipo de cambio hoy en Uruguay en cuanto al poder de compra que tiene ese dólar. Es decir, un dólar hoy compra menos de lo que compró, por lo menos en lo que va de este siglo. Y fíjate que 37,5 de hoy, obviamente son 37,5, pero si nos vamos para atrás, 2019, el dólar estaba a unos 35 pesos en la cotización, en realidad es comparable con 48,6 pesos de hoy. O sea, el dólar debería estar a 48,6 si lo que quisiera fuera mantener el poder de compra que tenía a mediados de 2019. Si nos vamos para atrás, es mayor todavía, 50,7, bueno, 47,7. 2007, el que compró un dólar a 2007 tendría que llegar el dólar hoy a 82,6 pesos de hoy para que mantuviera el poder de compra que tenían esos pesos en aquel entonces. Es decir, si hubiera tenido una inversión, por ejemplo, que le mantuviera el poder de compra, como es un depósito en UI, esa persona hubiera mantenido ese poder de compra, hoy compra casi la tercera parte o por lo menos la mitad de lo que compraba en aquel entonces. Entonces, esto nos pone un poquito más en perspectiva porque no es la cotización que estaba en el año 2020. Es una cotización muy baja si lo vemos como la capacidad de consumo que tiene ese dólar hoy en Uruguay y por lo tanto el que exporta viene acá y tiene que pagar sus costos en Uruguay. Bueno, ahí le rinde muchísimo menos y acá está esa preocupación. Cuando lo vemos, incluso damos un toque más de sofisticación en la cuestión y hablamos, bueno, en realidad no le vendemos ni le compramos todo a Estados Unidos, con lo cual tendríamos que ver qué está pasando con las monedas y con los precios en el resto del mundo. Bueno, y sobre todo en el mundo relevante para Uruguay, en las economías a las cuales Uruguay le exporta o de las cuales importa. Y bueno, y ahí hay un indicador que sintetiza un poco toda esa información y es el índice de tipo de cambio real que calcula el Banco Central. Parece interesante analizar dos realidades. Una es esta que marcamos acá. Desde mediados de 2018 hasta enero de 2022 hay un aumento del tipo de cambio real. Es decir, Uruguay es más competitivo en precios respecto al resto del mundo, sobre todo cuando lo miramos con los países fuera de la región. Esto fue hasta 2022, principio de 2022. A partir de ahí hay una caída de 14%. Y hoy el indicador está, y hoy incluso viene con algo de rezago porque el último dato es de abril, el indicador está en
niveles mínimos al menos en lo que va del siglo XXI. O sea que este indicador, que es un poco diferente, un poco más sofisticado, también nos está mostrando que estamos en una condición excepcional de baja competitividad del Uruguay. Y cuando lo analizamos moneda a moneda de los distintos países, y vemos que durante 2023 esta baja de 6% en la cotización de Uruguay no es tan rara, porque cuando tomamos países que son relevantes para Uruguay, como dos de sus grandes competidores, Nueva Zelanda, Australia, pero también países de la región, el euro, tomamos el yuan de China, no es tan rara la situación actual. Uruguay queda más o menos a mitad de tabla con una baja del dólar de 6%. Pero cuando vemos lo que fue 2012, ahí contra estos mismos países, Uruguay queda en el fondo de la tabla, es decir, con una baja de 10%. En la mitad de los países bajó, en otros incluso subió. Acá preocupa mucho lo que pasa en Nueva Zelanda y Australia, que el dólar sube en 2022 y sube también en 2023, y son países que compiten directo con Uruguay, con una producción al exterior muy similar. Entonces, hay un problema serio de competitividad, hay un dólar que bajó demasiado. Quizás el problema no es que está bajando demasiado ahora, porque eso pasa en todo el mundo como lo veíamos, sino más bien que cuando en el mundo o subió o más o menos se mantuvo, en Uruguay bajó mucho. Y entonces ahora estamos viendo que la cuestión se recrudece, pero que sí, es un motivo de preocupación y puede ser un cuello de botella para el crecimiento de Uruguay en el corto y mediano plazo, porque más allá de que esto hoy, para el que está instalado, el negocio es una baja de rentabilidad, puede ser también un desaliento para que esos negocios se expandan o que venga inversión de afuera, porque va a decir, bueno, mira que en Uruguay la rentabilidad no es tan conveniente como en otros lados. Ahora, si eso en cuanto a la exportación e importación, ¿qué pasa con el funcionario de a pie, la persona de a pie que quiere comprar dólares? ¿Es un buen momento? A ver, yo sé que no es la política del gobierno, ¿no? No estaríamos colaborando. A ver, el comprar o no comprar, más allá de que yo no soy quien para dar consejos de inversión, lo que sí es claro es que no tenemos que dejarnos engañar por el dólar. Cuando veíamos, bueno, los expertos vienen pronosticando mes a mes que el dólar debería empezar a subir, pero el mes a mes ha venido bajando, con lo cual es claro la expectativa de que el mediano plazo el dólar suba, pero es muy difícil saber a partir de cuándo. Lo que sí hay que tener claro es que muchas veces pensamos, bueno, el dólar es una moneda segura, es un resguardo para mis ahorros que me va a permitir mantener mi poder de compra en el largo plazo, y ya veíamos en la gráfica que mostramos hoy, el que compró dólares en 2007, no hace tanto tiempo, hoy tiene menos de la mitad de su poder de compra, con lo cual no hay que dejarse engañar con ese espejismo y quizás entender, bueno, ¿para qué voy a usar en el futuro esa plata? ¿Qué es lo que realmente resguarda mi valor? ¿Y cuál es realmente el riesgo que estoy dispuesto a correr por cierta rentabilidad? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen Federico, bien, hasta luego.